Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La intención de este video es que ustedes puedan confrontar las respuestas que ustedes elaboraron en base al texto que les dejó el profesor y a la guía de lectura del capítulo 6, que es la filosofía de Guillermo Viols. Entonces que ustedes puedan confrontar sus respuestas con lo que aparece aquí en el video. Vayamos por pregunta. Con respecto a la primera pregunta, ¿en qué se diferencian las preguntas filosóficas de las preguntas científicas? Les realicé un cuadro comparativo con algunas de las diferencias, pero ustedes seguramente en el texto han encontrado más. En primera instancia tenemos que decir que las preguntas científicas indagan las causas inmediatas de las cosas, de los hechos, de los fenómenos. O sea que se van a preguntar por objetos o fenómenos concretos, se van a preguntar por los hechos mismos que se contextualizan, que dependen de determinado tipo de variables y que sus respuestas, que son particulares y contingentes porque se le van a dar respuestas a esos hechos concretos o a una serie de hechos, y que por lo tanto esas respuestas pueden variar de acuerdo al contexto a donde se aplique o a las variables, ¿sí? No importa qué tipo de ciencia sea, pero siempre van a intentar responder a los hechos y van a intentar ser respuestas de tipo más bien útiles, o que expliquen en concreto esos fenómenos. En cambio, las preguntas filosóficas van a indagar sobre el ser de las cosas, sobre las esencias, sobre lo que origina algo, sobre lo que explica el sentido profundo de eso, ¿sí? Lo que ubica a ese elemento, a ese fenómeno o a ese ser en el universo. Por lo tanto, se preguntan por la naturaleza de las cosas. Y las respuestas van a intentar ser respuestas que buscan una validez universal y necesaria. O sea que intenta explicar todos los fenómenos independientemente de su contexto. O sea que, por ejemplo, si yo me pregunto desde la filosofía qué es el hombre, la respuesta que yo voy a dar tiene que ser una respuesta universal. No estoy preguntando por este hombre en concreto que vive en Concordia, sino que me estoy preguntando por todos los hombres. O sea, son preguntas universales que intentan responder de manera universal o que sea una respuesta válida para todos. En cambio, las preguntas científicas se van a preguntar, decíamos, sobre algo en concreto, ¿sí? Contextualizado, dependiente de determinado tipo de variables. Esto lleva a decir que las preguntas científicas por lo general no admiten más de una respuesta válida a la vez, sobre todo cuando hablamos de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. eh, la, la pervivencia de una teoría por lo general no puede convivir con otra a la vez. Siempre hay una teoría que se considera que es válida en un determinado tipo de momento y se sabe que esa teoría después puede cambiar. Pero hoy esta es la respuesta más aceptable. En cambio, las preguntas filosóficas admiten la existencia simultánea de diferentes respuestas a la misma pregunta. Por ejemplo, yo me puedo preguntar si existe Dios, por ejemplo. Y en ese caso voy a dar una respuesta desde un determinado punto de vista, y otro puede responder a la vez de la misma manera. Entonces se van a dar o se va a dar la convivencia entre diferentes tipos de respuestas a la misma pregunta. Y por último, decimos ahí que las preguntas científicas no necesariamente me incluyen. Quiere decir que yo puedo preguntarme como un observador externo a esa realidad. Sin embargo, las preguntas filosóficas, para que sean realmente filosóficas, comprometen mi existencia.
O sea que quiere decir que es un interrogante profundo que yo me he realizado, que la respuesta que voy a elaborar o que voy a buscar de alguna manera condiciona o va a cambiar mi existencia o mi mirada sobre el mundo y mi accionar sobre ese mundo. Con respecto a la relación entre filosofía y ciencia, lo primero que tenemos que decir es que tanto las ciencias particulares como la filosofía son autónomas en su terreno, o sea que tienen los medios suficientes para asegurar la verdad en su campo de estudio. Em, Sin embargo, podemos decir que la filosofía tiene mayor universalidad. ¿Por qué tiene mayor universalidad? Porque su objeto de estudio es mayor que el de las ciencias particulares. Es más universal. El de las ciencias particulares, el objeto de estudio de las ciencias particulares es un objeto concreto o referido a un sector de la realidad. Sin embargo, la filosofía, como ya ustedes han visto, se pregunta por todo lo real, por lo tanto, el objeto de estudio es más general, es más universal. Y con respecto a la relación entre ambas, por un lado, las ciencias particulares van a depender de la filosofía en cuanto la filosofía les da la base o les da los principios sobre los cuales se va a sentar la ciencia particular. Y también la filosofía va a juzgar si es coherente el accionar de la ciencia con respecto a esos principios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ciencia que considera que la realidad es solamente material, tiene que aplicar métodos que sean o que respondan a esa idea inicial. Si, por ejemplo, en medio de la investigación la ciencia empieza a hablar de lo espiritual, la filosofía va a decir, no, pero tus principios son materiales, no podés preguntarte por algo espiritual. Entonces, en ese sentido, la filosofía puede juzgar esas afirmaciones para regular la ciencia, ¿sí? Pero, como decíamos hoy, la ciencia sigue siendo independiente, ¿sí? Entonces, ese era solamente un ejemplo. Pero por otra parte también las ciencias particulares aportan conocimientos a la filosofía y también hace que la filosofía se interrogue sobre los avances de la ciencia, y también la ciencia puede poner en jaque los conocimientos de la filosofía o que la filosofía creía tener por seguro. Entonces ahí vemos la interacción y la relación entre la filosofía y las ciencias particulares. ¿Qué significa que la filosofía es un saber sin supuestos? Bueno, esto quiere decir que en la filosofía no se pueden admitir principios o bases de una teoría que sean incuestionables, o sea, que sean dogmáticas, que se afirmen porque otro lo dice, sino que todo lo que uno afirma tiene que demostrarlo o fundamentarlo en cualquiera de sus formas, ¿sí? Siempre tiene que tener algún tipo de fundamento. No puedo afirmar algo en la filosofía solamente porque otro lo dijo o porque lo dice tal teoría. Siempre debo cuestionar esas bases sobre las cuales se asienta un pensamiento. ¿Qué es para el autor una ideología? Como habrán podido notar en el texto, Obiols sostiene que una ideología es una visión del mundo. Y esa visión global que uno tiene sobre el mundo es lo que nos permite juzgarlo, poder pensarlo y poder actuar en ese mundo. Y ahí les pone el ejemplo del liberalismo y el marxismo. Entonces, por la visión global que tiene el liberalismo, por ejemplo, desde el punto de vista político, lo que está por encima de todo para el liberalismo son los derechos individuales. Entonces, políticamente, lo que se va a intentar hacer es proteger esos derechos individuales. Sin embargo, el marxismo sostiene en su visión de mundo que lo más importante es la sociedad.
Entonces los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que salvaguardar en el marxismo? ¿El individuo o tenemos que salvaguardar la sociedad? Tenemos que salvaguardar a la sociedad, por eso todo lo que se hace es en virtud de la sociedad, de proteger a la sociedad en desmedro de lo que es el individuo. Entonces, ¿por qué existen estas concepciones? Porque son visiones diferentes que existen del mundo, que llevan a no solamente a pensarlo de una manera distinta, sino a actuar, a accionar sobre la realidad de manera distinta. ¿Cuáles son las diferencias principales entre filosofía e ideología? Explicar. Siguiendo con lo que veníamos diciendo, podemos decir que las ideologías son sistemas de creencias que lo que intentan hacer es mantener cierto status quo eh, y también justificar cierto tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, basado en ciertas ideas del darwinismo científico, por ejemplo, justificar que existen razas humanas y que en estas razas humanas existe una jerarquía y que la raza negra, por ejemplo, es la raza inferior. Entonces es un sistema de creencias que justifican cierto tipo de acciones o que mantienen cierto tipo de relaciones sociales o al menos las justifican. Sin embargo, si nosotros comparamos con la filosofía, vamos a encontrar que hay una similitud con respecto a la ideología. ¿Por qué? Porque ambas son un conjunto de ideas y ambas nos ofrecen una visión de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es el universo en su más amplia expresión. Sin embargo, podemos encontrar diferencias que están muy marcadas. Por ejemplo, la ideología suele partir de ideas dogmáticas, o sea que o no están probadas, que han sido impuestas. Entonces la filosofía, como habíamos dicho anteriormente, siempre tiene que buscar respuestas razonadas, poner en duda todo tipo de ideas, no partir de ningún tipo de supuestos. Entonces vamos a ver que la ideología lo que nos da siempre son respuestas de tipo inflexibles, que seguramente siempre siguen, digamos, cierta línea verticalista. En cambio, la filosofía, las respuestas siempre tienen que estar discutidas, tienen que estar analizadas, se pone en duda todo, se acepta la multiplicidad de voces. Entonces, digamos, las ideologías, las conductas o las respuestas y todo tipo de idea que no encaja con esas respuestas indiscutibles o con esa base dogmática son rechazadas, son combatidas, son reprimidas, son dejadas de lado, por mantener esas ideas dogmáticas que están desde la base. En cambio, la filosofía supone la apertura mental, supone discutir las ideas, supone romper estructuras. Entonces ahí, bueno, vemos la diferencia entre lo que es la ideología y la filosofía. ¿En qué circunstancias pueden confundirse la filosofía y la ideología? Como habíamos visto en la respuesta anterior, decíamos que la filosofía y la ideología comparten cierto núcleo común, pero que se diferenciaban tajantemente. Sin embargo, hay a veces algunos grises donde las ideas filosóficas o las doctrinas filosóficas pueden llegar a confundirse o a defenderse de una manera ideológica. Y el autor dice que es ahí donde aparecen los ismos, ¿sí? Donde se extrema una determinada postura y donde uno no se vuelve permeable a las otras respuestas o a las otras ideas. Ahí, por ejemplo, dice, el autor dice, habla de el aristotelismo,
¿Qué sería ese ismo que le estamos agregando? O sea, que serían aquellas posturas cerradas que consideran que solamente la postura válida es la postura de Aristóteles, ¿sí? Entonces, cuando estos ismos se vuelven un problema, cuando se vuelven como paraguas que impiden volvernos permeable a otro tipo de ideas y donde nos cobijamos porque debajo de esas ideas nosotros nos sentimos seguros. Con respecto a las consignas 7 y 8, describir brevemente el lugar de la filosofía en las distintas épocas históricas y enumerar las principales corrientes filosóficas del siglo XXI. Esto lo van a encontrar explicado en la clase que se llama Desarrollo Histórico de la Filosofía. Describir los tres orígenes de la filosofía según Karl Jaspers. Lo primero que nos dice Jasper es que nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el comienzo y el origen. Cuando hablamos de comienzo, estamos hablando de un comienzo histórico. Y si hablamos de comienzo histórico de la filosofía, nos remontamos a la Grecia de la antigüedad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de origen de la filosofía, estamos hablando de los orígenes que nos llevan a cada uno de nosotros a filosofar. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Lo que me impulsa a mí y a cada uno de nosotros a filosofar. Entonces Jasper dice que son tres los orígenes de la filosofía o del filosofar. El asombro, que también puede recibir el nombre de admiración, que dice nos sentimos pasmados frente a un determinado tipo de realidad, pero dice no es que nos asombramos porque constantemente están saliendo cosas nuevas, dice no nos asombramos de cuestiones cotidianas. Nos damos cuenta que en las cosas cotidianas, con las que nosotros frecuentamos, había cosas que nosotros no la habíamos visto. Y desde ahí, dice, comenzamos a preguntarnos cosas, a reflexionar. Entonces, eso sería un origen de la filosofía. Otro origen de la filosofía, dice Jasper, es la duda. Y la duda es suspensión del juicio. No afirmo ni niego nada. Entonces, frente a esa duda, que no sé qué camino tomar, no sé cómo responderlo, tiene que aparecer ahí la pregunta. Entonces, la pregunta decíamos que era como la madre de la filosofía. Entonces, ahí tenemos otro origen de la filosofía. Y el otro origen de la filosofía, y quizás un poco el más complejo de poder entenderlo, son las situaciones límites. ¿A qué hace referencia Jasper cuando habla de situaciones límites? Dice esas situaciones que nosotros no podemos escapar, no podemos salir, que sí o sí las tenemos que enfrentar en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, situaciones límites? Un ejemplo claro sería la muerte. Nosotros nos vamos a enfrentar a la muerte en algún momento, porque somos seres que en algún momento vamos a morir. Entonces no podemos escapar a la muerte. Entonces ahí nos podemos hacer una pregunta o varias preguntas, porque las situaciones límites lo que hacen es comprometer mi existencia. Entonces, bueno, si somos seres que en algún momento vamos a morir, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos haciéndonos preguntas profundas que nos llevan a filosofar. Eso sería, por ejemplo, una situación límite. Otra situación límite sería, por ejemplo, el tiempo. El tiempo tiene un determinado transcurrir. Pasa constantemente el tiempo. No lo puedo detener, no puedo volver para atrás. Entonces es algo con lo que tengo que convivir. Lo tengo que aceptar y, por ejemplo, yo sé que cada segundo que estamos pasando, todos nosotros nos estamos haciendo más viejos. Y no hay forma de cambiarlo a esto. Entonces dice Jasper, eso es una situación límite. Y desde ahí pueden surgir preguntas profundas que comprometen nuestra existencia. Mencionar cuáles son las principales disciplinas filosóficas y qué temas trata cada una.
Bien, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la filosofía es una sola. Eh, y esta filosofía como tal se divide en disciplinas de acuerdo a la especificidad de las problemáticas que aborda, o sea, los problemas que aborda cada una de ellas. ¿Sí? Pero en definitiva todas pertenecen a lo que es la filosofía. Lo que hacen es especificar un poco más la pregunta o el objeto de estudio. Entonces acá Obiols solamente nos muestra algunas, son muchas más de las que aparecen acá en el apunte. Una de ellas es la metafísica. ¿Sobre qué se pregunta? Sobre el ser de las cosas, sobre lo que es real, ¿sí? ¿Qué es lo real? ¿Sí? Eso va a ser una de las preguntas de la metafísica. ¿Lo real es lo que nosotros construimos y la realidad existe como una construcción humana? ¿O realmente los objetos tienen una existencia independientemente de cómo nosotros interpretemos ese objeto? Otra de las disciplinas es la antropología filosófica, ¿sí? Acá presten atención de no confundir lo que es la antropología científica. Acá la antropología filosófica se va a preguntar por la esencia del hombre, cuál es su naturaleza, qué es el hombre, qué lo define. Entonces acá podemos también abordar la cuestión de cuál es el puesto del hombre en el cosmos, ¿sí? Entre otras problemáticas más, porque la antropología sería una de las disciplinas filosóficas más complejas. También tenemos la nociología o la teoría del conocimiento, que lo que va a intentar estudiar y responder es cómo conoce el hombre, a través de qué capacidades, si solamente conocemos a través de los sentidos, qué es la verdad, si la podemos conocer o no la podemos conocer. Esas serían cuestiones que trabaja la nociología o la teoría del conocimiento. Y también tenemos la ética como aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar los actos humanos, o sea, los actos que el ser humano realiza de forma consciente, de forma libre, donde puede decidir. Em, y también, que no se las pongo acá en esta imagen, pero es la disciplina que nosotros estamos trabajando y también la nombra Obiols, es la filosofía de la educación. ¿Sí? Pero bueno, como les dije anteriormente, son muchísimas las disciplinas de la filosofía. Bueno, espero que les haya servido para poder confrontar con sus apuntes y cualquier cosa estoy a su disposición. Hasta luego.